Ah, ah, Entonces, la subo a mi canal de YouTube y después la pueden ver desde ahí. Entran a mi canal de YouTube, se suscriben claro, y la ven desde ahí. está bien. Así que voy a hacer así. Bueno, a ver. Estábamos en adicciones, ¿verdad? Sí, habíamos terminado la página 102, la evolución del proceso adictivo, Sí. con etapa media, grave y calificación de adicciones, no, dijiste. No. En la 102 terminamos en la 103, en las etapas, etapa grave fue lo último que... Bien, vimos las causas y la evolución del proceso adictivo. Sí, ¿De eso copiaste sí. algo? ¿Copiamos algo de esto de, de las etapas? No, había que leerlo. Ah, bueno. Yo lo que entiendo, como Yo para, lo anoté como leer. bueno, yo como para traducirlo en una sola palabra cada una de las Sí, etapas, dije que etapa temprana podemos traducirla en uso de una adicción. El uso de una etapa sustancia, temprana. el uso de una sustancia o de un comportamiento. ¿De una sustancia? Sí, el uso de una sustancia o el uso de un comportamiento determinado, de una conducta determinada, si fuese una adicción de conducta. Por ejemplo, la etapa temprana Sí, en cuanto al uso, en el, sí, ¿cómo se llama? En la adicción al cigarrillo, podemos decir que es la persona sí, que fuma como, no sé si se le puede decir como una persona normal, pero una persona que fuma no una cantidad sí, considerable de cigarrillos, sino, bueno, sí. una cantidad media de cigarrillos. Eso sería como la primera etapa de la adicción. Si lo tenemos que poner en una adicción de conducta, hablando de la adicción al juego, una persona que hace uso de esa adicción o que está en la primera etapa, en la etapa temprana, es la persona que juega todos los días, por ejemplo. Sí. Pero que juega con el dinero que tiene y si no tiene dinero no juega. Sí, ¿Sí? la que juega Igual, todos los días, sí, igualmente está en la primera etapa, en la etapa temprana de la adicción. sí, Fíjate que sí. en el libro La dice del que cigarrillo y la del juego. claro, hay una línea muy delgada de pasar de la etapa temprana a la etapa media. Porque en la etapa media Sí, hay pérdida de control, ya ahí hay pérdida de control. ¿Sí? claro. No sé Sí. cómo, ¿vos lo resumiste en algún momento? No. No, 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 solo lo leí. Bueno, Y bueno, pero pongo después lo abrevio, si hay que abreviarlo, después lo abrevio. no, yo más que nada Si para que querés. les quede algo claro. Vamos a ir escribiendo Ah, algo bueno, de cada una de las etapas igual. Dice, etapa temprana, lo leo bueno, rapidito. En esta etapa ya la química cerebral bueno, está alterada y esto se sí, manifiesta en episodios de uso descontrolado que pueden no ser tan severos y frecuentes, pero son evidencia de la instalación del desorden bioquímico cerebral. Esto que habla del desorden bioquímico y de la química cerebral que está te va a hacer la... alterada, funciona igual, lo de la química cerebral o el desorden bioquímico, funciona igual en una adicción de conducta, en una adicción al juego, no sé, a las relaciones. La química cerebral igual se altera, porque como vamos a ver ahora lo de los neurotransmisores se ven comprometidos igual por la conducta del individuo o por el cambio de conducta del individuo, ¿sí? Entonces, más allá de que no sea una adicción de una sustancia, igual hay desorden bioquímico. Después dice, aún así la relación que la persona ha desarrollado con el sustrato de su uso lo motiva a continuar usando debido al refuerzo psicológico que el consumo de la sustancia o la práctica de la conducta tiene sobre su comportamiento.
Quiere decir, una persona que está en la etapa temprana y juega todos los días, el día que no puede jugar y se va a poner un poco nervioso. De alguna manera, aunque tenga poco dinero, va a separar algo para poder jugar. A la quinela, ponele, no sé por decirlo. Pero tiene que jugar todos los días. Hay mucho de eso. Dice, ya existe el pensamiento adictivo y comienza a manifestarse como una preocupación con el uso. Puede haber deseos automáticos y ya la persona comienza a invertir tiempo no programado en actividades relacionadas con el uso. Deseos automáticos, bueno, por ejemplo decir, no sé, soñé con tal cosa o ven algo en la tele y ya dice, vamos a jugarlo, ¿no? Esa frase no está mal, yo no digo que está mal jugar de vez en cuando, pero tampoco está mal jugar todos los días si querés. O sea, la persona que juega todos los días tiene que saber que está en la etapa temprana de una adicción al juego. Quizás no pase nunca de esa etapa. ¿Sí? Es como la persona... Mariel, Sí. yo apago el micrófono porque están desayunando mis chicas, pero yo te escucho, ¿eh? Tranqui, sí, yo te veo Yo te hago gesto. que me asentás. Sí, sí. Yo hablo, no hay problema. Una persona que está en una etapa temprana del cigarrillo, por ejemplo, fuma 10, 15 cigarrillos por día y quizás siempre va a ser la misma cantidad y siempre se va a quedar en esa etapa. Igualmente no deja de ser una primera etapa de una adicción, ¿sí? Quizás nunca pase, como quizás en algún momento pase a la etapa media, porque como decíamos, la línea es muy delgada para pasar a la siguiente etapa y después se empieza a perder el control. Entonces, vamos a escribir sobre la etapa temprana. ¿Pusiste algo ya? Lo del uso. Se puede traducir en una palabra que es el uso de la adicción. En cuanto a una conducta o una sustancia. Punto seguido. Ya hay pensamiento adictivo. Y la química cerebral está alterada. Bien, pone eso como para saber de qué se trata la etapa temprana. Después dice, etapa media. Lo leo rapidito. La pérdida de control es obvia y los episodios de consumo son más intensos y frecuentes. Ya comienza a haber problemas familiares serios debido al tiempo que la persona ocupa en actividades relacionadas con la adicción y el uso. El pensamiento que la persona ocupa en actividades relacionadas con la adicción y el... No, me equivoqué. El pensamiento adictivo se hace más intenso debido a la necesidad aumentada de negar o racionalizar su conducta. Comienzan a presentarse problemas laborales y escolares debido al mal funcionamiento psicosocial. La química cerebral ha cambiado de manera importante y la personalidad de la persona también ha cambiado, casi siempre con más irritabilidad, ansiedad o intolerancia. El ego de la persona se ha hipertrofiado para poder mantener una imagen de normalidad que pueda disminuir la ansiedad tanto del adicto como de las personas que lo rodean. Bueno, esta etapa media, se puede traducir en la palabra abuso. ¿Sí? Pone eso, se puede traducir en la palabra abuso. La pérdida de control y los episodios de consumo. La pérdida de control. Y los episodios de consumo. Sí. Son más frecuentes. Sí. ¿Sí? Después dice, sí.
Bueno, después habla de los problemas familiares, podés poner, como para resumir, punto seguido, el individuo comienza a tener problemas familiares y sociales, porque el adulto puede hasta perder el trabajo, y si es un adolescente, una persona más chica, puede dejar el colegio. Claro. Bueno, el individuo comienza a tener problemas familiares y sociales. Listo. Y fíjate que hay algo que dice, el ego de la persona se ha hipertrofiado para poder mantener una imagen de normalidad, que puede disminuir la ansiedad tanto del adicto como de las personas. Digamos que desarrolla tanto su ego que se cree que es la única persona que tiene la razón. Casi siempre el adicto es el que piensa que él tiene la razón y que los demás están equivocados, adicto a lo que fuese. ¿Sí? Claro. La personalidad de la persona cambia. Acá dice casi siempre con más irritabilidad, ansiedad, intolerancia. Pero también puede cambiar para el lado de la depresión. Puede empezar a ser depresivo. Un adicto a la comida, como por ejemplo en cuanto a la obesidad, una persona que se vuelve adicta a la comida y comienza a tener obesidad, casi siempre cae en depresión. Aunque manifiesta signos de irritabilidad, lo más puntual es la depresión, o lo más significativo es la depresión. Bueno, esas serían algunas características, las más importantes de la etapa media. En una sola palabra sería abuso. Y después la etapa agravada. La etapa agravada se puede definir en adicción propiamente dicha. Uso, abuso, adicción. Y Leo dice, la inhabilidad para detener el consumo marca esta etapa del proceso adictivo. Problemas financieros severos podrían aparecer y el aislamiento social se hace evidente y marcado. Problemas severos en las relaciones familiares que pueden llegar a la separación, pérdidas de empleo y deterioro del funcionamiento laboral se hacen presentes de manera que el adicto no puede muchas veces ni conseguir ni mantener un empleo. La depresión severa, característica de esta etapa, puede ser malinterpretada como primaria, pero es en realidad secundaria al desorden adictivo. Igualmente la autoestima se ha deteriorado mucho y puede aparecer psicosis tóxica en las adicciones químicas e ideación psicótica en las adicciones de conducta. ¿Sí? Estas fases no están separadas realmente y se sobreponen de manera que es difícil saber exactamente dónde está ubicado el adicto en el proceso, pero en la mayoría de los casos se pueden utilizar para entender mejor la severidad del problema y las necesidades individuales de tratamiento. Bueno, vamos por parte. La etapa entonces agravada se puede traducir en la palabra adicción propiamente dicha. ¿Sí? Como dice, algunas características son, pone punto seguido, algunas características son problemas económicos, coma, aislamiento familiar y social, y una depresión que viene a acompañar al desorden adictivo, o que va a acompañar al desorden adictivo. Bueno, después habla de la personalidad del individuo, de la autoestima. La autoestima baja, ¿por qué? Primero, en la etapa media, tenía el ego hipertrofiado, se pensaba que era la única persona que tenía la razón. Ahora, en la etapa agravada, como empieza a perder tanto de su entorno, en cuanto a relaciones,
hasta el trabajo y demás, cuando una persona ya es adicta, no tiene cómo sostener su vida cotidiana, entonces ahí empieza la depresión, ¿sí? O quizás venía arrastrándola y ahí es donde se manifiestan más fuerte. Después lo último que dice, bueno, si querés pone punto seguido, la depresión se hace más evidente y baja la autoestima. Después, como el último párrafo dice, estas fases no están separadas realmente, no es que nosotros podemos encontrar una persona y determinar que está en una etapa o en la otra, a veces se nota, como decíamos al principio. La etapa temprana, aquella persona que es adicta a algo, al consumo de algo, o sea, alcohol. Yo el otro día le ponía el ejemplo a unas chicas sobre el alcohol. ¿Cómo sabemos cuando una persona está en la etapa temprana? Bueno, ahora los jóvenes, en general, los que salen los fines de semana, muchos están en esa etapa temprana, porque salen los fines de semana y saben que se van a emborrachar y buscan emborracharse todos los fines de semana. Entonces, una persona que hace vida normal toda la semana y los sábados, viernes y sábado, sabe que va a salir y se va a emborrachar y aparte lo hace adrede, toma hasta perder el control, está en una etapa temprana. Puede pasar, o sea, la línea es muy delgada para que pase a la etapa media. Cuando pasa a la etapa media es cuando empieza a perder el control en la semana. ¿Sí? En el alcohol es fácil. Digamos que la etapa temprana es fácil de ver, quizás la otra ya no, o sea, como que se mezclan algunas cosas, algunas características de una etapa y la otra. Pero más o menos para saber en qué etapa está cada persona, o para tener una idea de cómo es el proceso evolutivo de la adicción, está bueno marcarlas de esta manera o diferenciarlas de esta manera. ¿Hasta acá estamos claras? Bien. Perfecto, yo te hago lenguaje de señas. Yo te leo los labios, tranquila. Sí. Vos dijiste perfecto, yo te entendí. Vos sabés que me pasa mucho con los martes, tengo un curso de Claypole, que también es de acompañante terapéutico, y me pasa que son como 7, 8 chicas. Bastante. Sí, son 7, 8, así que tenemos por Zoom, pero hay 2 solas que les conozco la cara, porque las otras siempre se conectaron sin cámara. Entonces me hablan, silencian, yo estoy hablando, silencian los micrófonos. Y después me hablan, pero todavía no les conozco la cara, o sea, las vi por foto en el perfil. En el perfil de WhatsApp les veo la foto, pero no les conozco la cara, porque empezamos por Zoom, el curso empezó por Zoom, y nunca nos vimos. Ay, no sabes si está o no está. Claro, nunca ponen la cámara, no, sí me hablan, pero no ponen la cámara. Entonces me parece que estoy dando la clase sola, como que me grabo y hablo. Claro. Chica, mis hijas me dicen, yo estoy en el comedor siempre, y me dicen, mami, repetís mucho, ¿se entiende? Digo, lo que pasa es que quiero saber si estoy sola o no, porque no me hablan. Claro, aparte te tienen que decir si entendieron o no, así que está bien. No me hablan y no las veo, entonces no sé si me hacen así, si se fue. Claro, si hacen algún gesto, claro. Así que no, estoy como acostumbrada con este proceso, no hay problema. No, lo que pasa es que es diferente porque uno está en su casa y alrededor de uno pasan un montón de cosas. Acá, porque yo tengo el comedor aparte, me pongo en el comedor casi siempre. Ahora estoy en la cocina porque todas duermen. Claro. Pero si no me voy al comedor y acá saben que no tienen que hacer silencio. Sí, no, es así, pero bueno. Andan despacito el tiempo que yo estoy desconectada. Andan despacio, no hacen ruidos muy grandes. Pero bueno, yo doy la clase. También, pero bueno, a veces se complica. Claro, pero porque yo doy la clase, pero entiendo que todos los alumnos no pueden estar callando a toda la familia para Claro, sí. Se complica. Sí, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Después sigue entonces clasificación de las adicciones. Vos silenciate tranquila que no me molesta.
Bueno, ahí ya habías dicho que no, que ahí paráramos Claro. en la clasificación, Bueno, para arrancar ahora. sí. Vamos a leer esta primera parte. Dice, el síndrome adictivo se compone de una serie de síntomas y signos que son comunes a las personas que sufren de adicción y además se presentan en diversas adicciones de manera que son un común denominador. De esta manera pueden presentarse iguales síntomas en la adicción al alcohol como en la adicción a la cocaína, tanto como la adicción a la comida y al juego. Bueno, esto ya lo vimos cuando pusimos ejemplos, como de las etapas, como de los síntomas. Cualquiera de las adicciones, aunque cambien de una a otra de comportamiento o una digestión, algo que se ingiere, los síntomas son los mismos de la personalidad del individuo. Esto se debe, dice, a que la disfunción bioquímica del cerebro del adicto es fundamental en la génesis de la adicción y esta respuesta cerebral enferma se puede generar con la exposición prolongada a una gran cantidad de químicos, situaciones y conductas que producen una estimulación del sistema dopaminérgico mesolímbico del cerebro de la persona predispuesta. ¿Por qué hay alteración bioquímica cuando uno no ingiere nada? Cuando no estás consumiendo ningún tipo de sustancia, ni píldoras, ni alcohol, ni nada. ¿Por qué hay disfunción bioquímica? Bueno, porque las conductas que se van repitiendo en el individuo y que se hacen una adicción, por ejemplo la conducta del juego, va a producir estimulación en este sistema que se llama sistema dopaminérgico mesolímbico del cerebro. Sí, es raro. Claro, es raro, Complicado para aprender. no importa si lo sabemos, pero tiene que ver con las vías neuronales y los neurotransmisores. ¿Te acordás que cuando nosotros estudiamos estimulación temprana, habíamos hecho un grafiquito de las neuronas, yo había hecho un pizarrón, y los conectores, que se llamaban axones? Bueno, para que haya conexión entre una neurona y otra, en ese axón, por esa fibra que las une, tienen que pasar neurotransmisores, o tienen que funcionar los neurotransmisores. Esos neurotransmisores son los que están en juego cuando hay un proceso adictivo, ya sea de un comportamiento, de conductas que se van repitiendo en un individuo, o de una sustancia que se ingiere. Por eso es que ya hay, por eso es que se altera la química cerebral. ¿Sí? Bueno. Seguimos. Después está el cuadro que ustedes ya lo copiaron. Las adicciones de ingestión y las adicciones de conducta. Y después vamos a ver entonces esta parte del cerebro del adicto. El cerebro del adicto, sí. Dice, los cambios bioquímicos que suceden en el cerebro del adicto son los responsables de la compulsión observada en los episodios de uso descontrolado, así como de muchas de las perturbaciones cognitivas propias de la adicción. El cambio bioquímico del cerebro va a producir la manifestación de la personalidad del individuo. Esta compulsión es lo que lo lleva todo el tiempo a consumir, o todo el tiempo a jugar, o todo el tiempo a tener problemas con sus relaciones. El adicto a las relaciones casi siempre es una persona, la que ahora se conoce como tóxica, que está muy de moda en el vocabulario, pero es una persona que es muy obsesiva, que está todo el tiempo pendiente de el otro. Las relaciones no tienen por qué ser de pareja, a veces son de amistades. Pasa mucho entre los adolescentes, más que nada las adolescentes, que tienen una amiga y esa amiga no puede mirar a otra chica, no puede estar... No, o sos mía, no sos de nadie. Claro, y esa es una relación adictiva. En realidad, una persona se puede diagnosticar adicta a las relaciones, no porque tenga una amiga y la cele, sino porque cuando en todas sus relaciones es igual. Todas sus relaciones es obsesiva. Entonces esa compulsión de repetir esas conductas tiene que ver con la química cerebral que está alterando. Bueno, y acá vamos a los neurotransmisores que hablábamos recién. Dice, las últimas investigaciones implican a diversos neurotransmisores, así como a vías
o sistemas cerebrales, tales como el sistema de recompensa mesolímbico, como factores claves en el desarrollo de la sintomatología adictiva. Aguárdame que voy a entregar a Polo. Bueno, vaya, Dame un que se segundo. bañe bien. Sí. ¿Qué haces, Luz, ahí? ¿Eh? Ah, tenés un pan. Bueno, anda a comer, anda. Las neurotransmisores. Acá estoy. Bueno, Ya se fue. ya se fue, sí. Ya estaba UPA del chico que lo Ah, bueno. Sí, sí. No tiene problema, se atiende solo él. No, con ellos no tiene problemas, no. Pero bueno. Bueno, el mejor, tipo- mejor. Sí. Vos sabés que en un tiempo lo venía a buscar, cuando era un poco más chiquito, lo venían a buscar de Adrogué, una camioneta. Él veía la camioneta y se metía adentro y no quería salir. Ah, entonces lo maltrataban. A mí lo maltrataba. Y Después, bueno, sí, conocí la chica esta y nada, él se y sube. sí. Le abren la puerta y se sube al auto, ¿viste? Qué Bueno, lindo. seguimos con lo nuestro. Pero viste que igual es re sociable porque va y se Sí, acerca. bueno, pero tiene sus rayes. No, tiene Es sus como rayos. los chicos, viste que los chicos cuando está la mamá se comporta de una manera y cuando no está es otra. Sí. Igual Así, se la pasa en la calle, porque como él se va por abajo de la tranquera y no puedo poner nada porque si pongo algo no me abre la tranquera porque está mal claro, hecho el piso. claro. El piso está todo desnivelado. Entonces, él se va todo el tiempo. Ahora yo a la mañana abrí y él venía de enfrente. Y la gente, Ah, claro, y la gente me dice, ¿te lo van a llevar? Y le digo, bueno, pues si se lo llevan, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada porque y no. no lo puedo meter adentro. Yo ahora lo baño y lo dejo adentro, ponele, lo quiero dejar todo el día, él no quiere, quiere salir. A él le Ah, gusta. claro, ya está acostumbrado a estar afuera. Claro. Y en el fondo le rompe las plantas a mi mamá, entonces no lo podemos tener en el fondo. Lo van a echar también del fondo. No, le rompe todas las plantas a mi mamá, le hace pis por todos lados, Ah, mi mamá tiene plantas por ah, todos lados, entonces es un problema. claro. Es Bueno, un salvaje. es un salvaje, sí. Bueno, seguimos. Los neurotransmisores entonces. Sí. Los neurotransmisores, dice, son sustancias químicas naturales que existen dentro del cerebro y que son responsables de las actividades cerebrales. Eso es lo único que tenés que copiar. Poné Ah, neurotransmisores bueno. y ponés solo eso, porque ¿para qué vamos a saber cosas más complejas si en realidad lo que nosotros necesitamos es saber qué pasa en el cerebro del adicto? Claro. Hasta actividades cerebrales. Listo. Dice, entre otras, la motivación, las emociones y los instintos. Mm. Estas sustancias naturales
los neurotransmisores, Sí. son las que median en el estado de ánimo provocando euforia o desgano, de acuerdo a una sucesión compleja de estímulos, condicionamientos y aprendizajes, cuyo objetivo es el de responder constructivamente a los estímulos del medio ambiente. Las sustancias psicotrópicas externas o drogas, así como los estados de excitación extrema provenientes de conductas de estimulación, afectan estos neurotransmisores de manera que el cerebro los produce en exceso o los repleta exageradamente. No es replega. ¿El tuyo dice replega? Replega, repleta. Bueno, es replega la palabra. Ah, cerebro ¿Qué produce es? excesos o los repleta, replega, entonces. Replega, que es un sinónimo de disminuye. Si querés ponerlo al costadito. Podría decir disminuye porque es más fácil de entender. Sí. Entonces, dice que las drogas o los comportamientos de la persona en cuanto a una adicción del juego, lo que va a hacer es a los neurotransmisores estimularlos como para producirlos en exceso o por el contrario, disminuirlos. Uh-huh. Entonces, ahí es donde empieza a funcionar mal la química del cerebro y es donde se vuelven a repetir los episodios de uso porque la química del cerebro ya está comprometida. Claro. ¿Sí? Después dice, Sí, estos cambios unidos a la predisposición a la adicción producen una respuesta aberrante que es el reflejo de un desbalance bioquímico persistente. Bueno, después los nombra, dice, los neurotransmisores más importantes involucrados en la respuesta adictiva son la dopamina, que es predominante en las áreas del sistema de recompensa mesolímbico, el cual media las respuestas de euforia y estimulación, las endorfinas, y va a decir a dónde se producen, que son las áreas del cerebro, y que median las respuestas a los estímulos dolorosos, la regulación de la temperatura y la ingestión de agua y alimentos. Uh-huh. Y el ácido gamma aminobutírico, el GABA, que se encuentra en la amígdala, y también se ha implicado en la respuesta adictiva. Bueno, esos son los tres más importantes. En realidad hay muchos más neurotransmisores. Lo importante de acá, de cada uno de los neurotransmisores, aparte de saber los nombres, digamos, no saberlos de memoria, pero sí tener una idea de que esos son los neurotransmisores, ¿sí? Diferenciarlos, de saber qué es lo que hacen. Tienen que ver con la respuesta del individuo en cuanto a la manifestación de euforia o desgano, tienen que ver con la respuesta de la regulación de la temperatura y los estímulos dolorosos. Muchas veces las personas, muchas veces no, la persona que se droga con sustancia, o sea, que es una droga, o con pastillas, cuando le baja el efecto, lo que hace es que le produce hambre. Así, siempre, viste, o por ejemplo, la persona que se emborracha, que está en una fiesta y está tomando toda la noche y pierde el control y se emborracha, cuando se está yendo el efecto, en la mañana le agarra lo que se llama comúnmente el bajón y empieza de hambre. Sí. Bueno, ese bajón es debido a las endorfinas que están comprometidas, a este neurotransmisor. Esta hambre excesivo y a veces la sed excesiva. La persona que se droga, cuando le baja el efecto de la adicción a la droga, el efecto de la droga, le da mucha sed, toma agua, toma agua. Casi siempre es una persona que toma mucha agua. Bueno, tiene que ver con esto, con estas sustancias, con estos neurotransmisores, que se producen en exceso o que por el contrario disminuyen de más, porque en realidad deberíamos tenerlo siempre en el mismo nivel. ¿Bien? Bueno, entonces pusiste qué son los neurotransmisores y ahora nombralos nada más. La dopamina. Los más importantes involucrados en la respuesta adictiva son dopamina, endorfinas y ácido gamma aminobutírico. Involucrados.
Finas. Listo. Bueno, bien. Seguimos entonces. Sí. Lo próximo del libro es el cerebro dual. Y acá habla de que el cerebro se puede dividir en dos, en términos de función y de vías neurológicas, se divide en dos partes. El cerebro racional y el cerebro primitivo. Vamos a ver qué es. Vamos a leerlo y vamos a tratar de explicarlo. A ver que después tengo... No, hasta ahí. ¿Viste que ya pasaron más de 40 minutos? Sí, 44. Y no se corta, así que a veces pasa. Y puede ser. Ya me ha pasado varias veces. Bueno. Sí, contaste el otro día. Sí. El cerebro puede dividirse en términos de función y de vías neurológicas en dos partes, dice. El cerebro primitivo y el cerebro racional. Esta división puede ayudarnos a comprender mejor la dinámica de la neuroquímica en el proceso de la adicción. El cerebro racional. Esta zona del cerebro es la correspondiente a la corteza cerebral y en ella se asientan las funciones superiores intelectuales y abstractas. Es la llamada materia gris y su función es la del análisis racional de los hechos y de la información que llega a través de los sentidos. En el proceso de la adicción, esta área también se afecta produciéndose el sistema delusional de la adicción, el cual es un conjunto de pensamientos adictivos que complotan junto al cerebro primitivo para facilitar y mantener activo el proceso adictivo. ¿Qué es esto del cerebro racional? Bueno, nada más que el razonamiento, ¿sí? Nada más ni nada menos que el razonamiento. La persona adicta pierde el la racionalidad, claro, porque pierde el funcionamiento de la materia gris, ¿sí? Claro. Así que bueno, pone como subtítulo cerebro dual, el cerebro se divide. Divide. En términos de función y de vías neurológicas. ¿De función? Sí, en términos de función, Sí. Y de vías neurológicas. En dos partes. Sí. Sí. El cerebro primitivo y el cerebro racional. Estoy toda contracturada del tejido. ¿Quién? Yo. ¿Ah, sí? Y sí, porque estoy metatejer con Claro. eso, ¿viste? Del yute. Claro, sí. Y de ayer, mirá, no me lo Bueno, mostraste. nos dimos cuenta. Estoy haciendo una alfombra ahora. Tengo que hacer... ¡Ay, más pesada! Tengo que hacer 4 de estas de 1,20 de diámetro. Yo el otro día fui a comprar y están caras, ¿eh? ¿Qué cosa? Y el yute. Sí, ¿cuánto te lo cobraban? Estaba 150 los 100 gramos, ¿puede ser? Claro, 1.500 el kilo. La madeja tiene más. Claro. Y después me traje otro que estaba mezclado con algodón, ¿puede ser que tenga algodón? Sí. Sí, ese igual estaba un poquito, tampoco mucho más barato, estaba un poco más barato, pero bueno, traje ese para ver cómo hacía, pero es como que queda deforme, ¿no? Sí, No es lo difícil. mismo que la lana. No, es difícil de tejer. Hay que hacer mucha fuerza. Sí, no es lo mismo. Mucha fuerza. Mira, yo ahora estoy haciendo Vamos a hacer poquito de moto. Estoy haciendo la alfombra. Me voy de temario. ¿Ves? Sí. Pero es lindo. Te queda bien. Queda lindo, pero tiene un olor. Pero... Sí, el polvillo ese que te sale, te mata porque se te mete todo en la vía respiratoria.
Me hace Sí, picar la sí, nariz, le digo, "Ah, me voy a poner tapaboca para tejer". sí, sí, aparte también se sienten en las manos, y te tocas y te llenas todo Sí, la cara. termino de tejer y me pongo crema, porque tengo la cara como Sí, reseca, sí, ¿viste? sí, Voy, me sí, lavo y me pongo crema. sí, sí, Bueno, es así. así que ahora estoy así, mientras hablo con vos me muevo con... Claro, y te vas muy, y sí, porque te contracturás el brazo, las manos, los dedos, sí. Decí que yo tengo el sillón ese masajeador, entonces me lo pongo y Ah, sí, sí. antes de acostarme me doy unos masajes. No, Está bien. hasta que termine, es un estrés. Y sí. Bueno, Eh, seguimos. sí, se divide en dos partes, el cerebro primitivo, Y el cerebro racional. sí. Ahora pone cerebro racional encargado de... ¿Hace un ruido o es tu cafetera? No, no tengo nada prendido. ¿Qué hace Ruido, ruido? entonces sí, Ah, no sé. debe ser mi cable, entonces. Encargado de, El razonamiento, ras, sí. coma, el análisis racional de los hechos y de la información que llega a través de los sentidos. El análisis racional, pasa De luz. los, de los hechos y de la información que llega a través de los sentidos. Sí, Y sí. ahora vamos al cerebro primitivo. Dice, el cerebro primitivo se le llama así al cerebro bajo, que incluye el área de funciones vitales, las zonas mediadoras de las emociones y estados de ánimo, la generación de instintos de supervivencia y regulación corporal. Esta parte del cerebro está involucrada directamente en el desarrollo de la adicción y allí se encuentran los desbalances bioquímicos responsables de la compulsión, la memoria eufórica y los deseos automáticos. Allí se encuentran vías dopaminérgicas y de endorfinas, tales como el sistema de recompensa cerebral. Bueno, ¿qué quiere decir esto del cerebro primitivo? Es la parte del cerebro que regula las emociones y el estado de ánimo. Ponelo así. Cerebro primitivo es la parte del cerebro que regula el estado de ánimo y las emociones. Es la parte del cerebro que, Que regula el estado de ánimo y las emociones. Coma. sí. La Sí. generación de instintos, de supervivencia y regulación corporal. De supervivencia. Y regulación corporal. Bien, corporal, sí. La boca, Ro. Punto seguido. Por otra parte, Parte. es donde se produce mayor desorden bioquímico. Mayor desorden. Bioquímico. Porque digamos que por ahí es donde pasan los neurotransmisores de la dopamina y las endorfinas que Sí. veíamos antes, ¿sí? Es Ujú. donde más producción hay. Entonces, Sí. esta parte del cerebro es la que va a mediar en los estados de ánimo, en la memoria eufórica, los Sí. deseos automáticos, todo lo que vimos antes, en cuanto a síntomas. Y después dice, como último, para que me fui, dice, allí se encuentran vías dopaminérgicas y de endorfinas tales como el sistema de recompensa cerebral. Las vías donde pasa la dopamina y las endorfinas van a
a formar este sistema de recompensa cerebral que está analizado, explicado acá abajo. Vamos a leerlo, pero no vamos a copiar nada de esto porque... Acá ya terminamos en bioquímica. Sí. Listo. Esto del sistema de recompensa cerebral es como complicarlo para que vamos a leer todo esto. Wow. Bueno. Dice, el sistema de recompensa cerebral se trata de un sistema cerebral encargado de mediar las respuestas de condicionamiento a los estímulos, produciendo recompensas bioquímicas a las respuestas adecuadas para manejar constructivamente los estímulos. Está compuesto por zonas mesolímbicas y mesocorticales. La estimulación excesiva de este sistema conlleva en las personas predispuestas a cambios bioquímicos permanentes que median la reacción adictiva, de modo que cambia su funcionamiento y su respuesta a los estímulos ambientales. Este es el sistema más importante implicado en el desarrollo de la adicción. Las áreas del cerebro que conforman el sistema de recompensa cerebral son el área ventral, bueno, y ahí nombra todas las áreas, que son todos nombres raros. Estos núcleos cerebrales están interconectados entre sí en un circuito llamado circuito reforzador límbico-motor, que está relacionado con funciones de motivación, el límbico, y locomotoras, el motor. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que todas estas vías, como decíamos, de neurotransmisores, como las de las dopaminas y las endorfinas y el ácido gamma, forman este sistema de recompensa cerebral. Y son los que son los responsables de la respuesta adictiva del individuo. Ante un estímulo, es lo que de esta manera me manifiesto, ¿sí? Sí. Nada más que eso. No vamos a entrar analíticamente en esto porque no es necesario. Nosotros como acompañantes terapéuticos lo que tenemos que saber es que en un adicto no pasa nada más que por la voluntad. Como siempre yo lo digo. Más allá de que quiera y tenga la voluntad de dejar la adicción a lo que fuese, hay algo que está comprometido en el cerebro. Como nosotros no lo vamos a medicar, no es necesario que se... Claro, no, pues... Claro. Analíticamente todas estas cosas. Pero sí saber que el cerebro está comprometido, que hay neurotransmisores que son los que lo comprometen, la producción de los neurotransmisores es diferente. Por eso muchas veces, casi siempre, la mayoría de las veces, cuando una persona es adicta y entra en un proceso de recuperación, se lo medica. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Lo quieren sacar de las drogas y le dan pastillas? Bueno, claro. Lo medica para que este desbalance bioquímico empiece a balancearse de alguna manera, ¿sí? Primero se van a dar altas dosis para después ir bajándolas, porque también hay que cambiar todo este desorden bioquímico que hay en el cerebro, por eso es que se lo medica. Yo creo que lo entendí recién cuando lo estudié, porque nunca entendía por qué a mi sobrino cuando lo internaban lo medicaban tanto, lo dopaban, yo, lo van a hacer adicto a las pastillas. Claro, bueno, le sacan de una y lo meten en otra. Claro, en realidad tiene que ver con esto, ¿sí? Claro. Bueno, hasta acá entonces lo del cerebro del adicto. Ahora vamos hacia el pensamiento adictivo, que te acordás que cuando vimos síntomas, yo lo puse entre paréntesis lo del pensamiento adictivo. Sí, que había que dejarlo, sí. Bueno. Este pensamiento adictivo está formado, si vas pasando el libro, por varias características como negación, minimización, racionalización, todas estas. Distorsiones del pensamiento propios de la adicción. Después sigue. Y a ver, ¿a dónde vamos? Y hasta ahí. Esta última parte no la voy a leer toda yo para explicártela. Así que les voy a dar como tarea que lo lean y lo expliquen con sus palabras. El pensamiento adictivo y las distorsiones del pensamiento. Pensamiento adictivo, todo lo que es pensamiento adictivo y las distorsiones. La negación, minimización, todo eso, y distorsión del pensamiento. Todo eso hasta donde dice, tienen que leerlo y resumirlo con sus palabras. Hasta donde dice la demanda en el acompañamiento terapéutico, en el acompañamiento terapéutico, en la 108 lo tengo yo. Acá.
Sistema de creación adictiva también, De de creencias creencias. adictivas es lo último. A esto, pero también hay que leerlo. ¿Sí? Leer y explicar con sus palabras eso. Todas estas. Bueno, listo. Pero antes de dejarte, porque recién son las 10 igual, es temprano, quiero mostrarte para que voy a buscar el archivo. Un caso clínico que tengo para trabajar sobre adicciones, pero que te lo voy a pasar por WhatsApp, porque bueno. no te lo voy a mostrar ahora. Acá. A ver, documento. Déjame la mitad y guardar. No lo encuentro. Acá. Bueno, ahí lo ves. Está medio chiquito. Bueno, este es un caso verídico, digamos, un caso real de una internación de un joven de 24 años. A ver, me fui muy abajo. Está, Cristian C., 24 años, diagnóstico, trastorno por consumo de sustancias, internación en una comunidad terapéutica, y dice, institución tratante, Pueblo de la Paz, Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia, Departamento del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Pueblo de la Paz es un centro de atención y prevención de problemáticas de consumo, cuenta con servicios de consultorios externos, centro de día e internación en comunidad terapéutica, CT. Todos los servicios cuentan con equipos interdisciplinarios de salud. El paciente es derivado desde Cedronar, donde consulta por problemática de consumo y refiere haber realizado varios tratamientos anteriores en forma ambulatoria, tanto en consultorios externos como en centros de día, realizando abandono de los mismos en las diferentes oportunidades. Cristian cuenta un poquito, y acá debería ser, digamos que esta parte de Cristian, que es policonsumidor, es como la historia de él. Dice, Cristian es policonsumidor, alcohol, marihuana, cocaína y pasta base. Por su grado de compulsividad al consumo y la escasa red familiar, sumada a los fracasos en los tratamientos anteriores, se le recomienda tratamiento en comunidad terapéutica de internación. El paciente vive con su padre, quien trabaja en un local de comercio en su vivienda vendiendo verduras. Su madre dejó el hogar cuando él tenía 7 años. Tiene varios tíos y primos por parte de su padre que se fueron desvinculando cuando Cristian comenzó a tener problemas con el consumo de drogas. Se realiza la internación en la comunidad terapéutica conformada por un equipo interdisciplinario constituido por 4 psicólogos, un psiquiatra, un trabajador social, 3 operadores socioterapéuticos, 2 acompañantes terapéuticos y un abogado. Luego de la admisión se lo incluye en el grupo de 24 pacientes con los que establece buena relación y se integra con facilidad. Una semana después de su internación comienza con estados febriles, tos y dolor fuerte de pecho, por lo cual es atendido por el sistema de emergencia médica. Es derivado a un hospital general donde se lo interna durante 3 días, se le realizan estudios clínicos y que dan como resultado TBC, tuberculosis, con alto grado de contagio. Ahí está. La comunidad terapéutica decide en reunión de equipo el cambio de dispositivo para el paciente en resguardo de su salud y evitar el contagio dentro de la comunidad terapéutica.
se le indica realizar internación domiciliaria con el apoyo del equipo interdisciplinario del centro de internación. En reunión de equipo, luego de trabajar el caso, se le asigna a los 2 acompañantes terapéuticos realizar el acompañamiento del paciente mientras dure su internación domiciliaria, aproximadamente 1 mes según protocolo del Ministerio de Salud, con la apoyatura del equipo interdisciplinario de la comunidad terapéutica. A ver, ¿hasta dónde vamos? Ahí. El equipo interdisciplinario piensa diferentes estrategias clínicas en función de la contención y el acompañamiento del paciente, hasta tanto sea posible su reingreso al servicio en base a la evolución del mismo, por lo cual resulta altamente significativa la labor de los acompañantes terapéuticos de este equipo de salud. Bueno, hasta ahí. Porque después abajo está cómo se resolvió la resolución del caso. Entonces, yo les voy a pasar toda esta parte que te acabo de leer por WhatsApp, y después de hacer lo último del libro de las distorsiones del pensamiento y el pensamiento adictivo, van a intentar hacer un plan de trabajo con este caso. ¿Cómo harían? ¿Cómo harían? Se las voy a complicar. ¿Cómo harían junto a otro acompañante para acompañar a esta persona que tiene internación domiciliaria y que no pueden ir a verla? Tiene que ser a distancia el acompañamiento. Se complica. Pero estas son cosas que suceden, ¿sí? Entonces, ¿cómo harían para ayudar a esta persona como acompañantes terapéuticos? ¿Cómo se llama? Con otro acompañante. Claro, más complicado. Encima a la distancia, con otro acompañante y a la distancia. Es complicado, pero no es imposible. Es más, hasta les doy la posibilidad de que si quieren, sí, hagan por el grupo de WhatsApp, hagan de cuenta que yo no existo y sí, entre las 3 hagan un solo plan de trabajo. Claro. O sea, entre las 3 piensen como que las 3 van a ser los acompañantes de este chico, que tiene que tener un acompañamiento por lo menos 12 horas por día, por eso les digo entre las 3, porque puedan acompañarlo, pueden ir alternándose, no les quiero dar muchas pistas. No, pero igual, algo nos tenés que decir, Mariela, es re complicado esto. Es más fácil de lo que piensan. Ahí, a ver, el acompañante tiene que llegar a poner en práctica su creatividad. Lo primero que tiene que tener es creatividad. Entonces, es pensar, aparte es un chico grande, es un adulto. Pero lo que tiene de bueno es que él quiere salir y por eso se integró en la comunidad terapéutica. Por eso acepta, como es grande, para estar en la comunidad terapéutica, él es que aprobó estar, él aceptó estar. Entonces, pero lo que sucede es que a los pocos días empieza con este cuadro de tuberculosis, o sea, este cuadro febril que deriva en tuberculosis. Entonces, vuelve a la casa. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora hay que ver qué haríamos. Es más fácil la resolución de lo que piensan. Yo me rompí la cabeza porque es un caso que me lo dieron en un momento para trabajar y dije, ¿y ahora qué hago? Así como estás vos ahora. Pero después la resolución es fácil. Yo quiero que ustedes piensen en la semana qué es lo que pueden llegar a hacer. Y después lo charlamos. Estamos para aprender, así que después yo les doy la última parte del caso. La solución. Hagan el intento, aunque sea hagan el intento de buscar algún tipo de estrategia. Yo creo que entre las 3 van a sacar mucho para hacer. Bueno. Pero bueno, ya que estamos las 2 solas, te dejo acá para que vos termines la parte de las distorsiones del pensamiento y el pensamiento adictivo, y ya les paso todo enseguida por WhatsApp para que no olvidarme, y que las chicas pónganse de acuerdo ustedes si hacen, no sé, o hagan de cuenta que yo no estoy, o por videollamada, o no sé, porque quieran hacerlo, hacen la resolución de este plan de trabajo. Solamente con información ampliatoria, objetivos generales y específicos, un objetivo general, 2 específicos, y alguna actividad. Nada más. Es poquito. Bueno. Es poquito. Es poquito. Complicado. Poquito pero complicado. Es poquito pero complicado.
No, es que lo que pasa es que es cuestión de práctica, o como es el primero, también es como todo. El Bueno, primero, yo estaba estudiando cuando me lo pidieron, así que no te quejes. ah, está bien, está bien. Vamos a tenerlo en cuenta para la próxima. Bueno, 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 Norby, te dejo porque bueno, listo. así terminamos este tema, porque en realidad si seguimos avanzando, tenemos que avanzar sobre otro tema. Ya No, está tenemos bien. ese y listo. Bueno, entonces nos queda eso, leer, resumir con las palabras y el caso. Ajá, Bueno, bueno, listo, Mariel. No se gracias. cortó al final, No ¿viste? se cortó, ¿viste? Estuvimos, Tuvimos suerte. sí, 1 hora y 5 casi. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, un beso. Bueno, un beso, Mariel. Nos vemos. Chao. Gracias. No, gracias a vos.